Hola, muy buenas. Madrid y Barcelona son vasos comunicantes y en el puente aéreo parece que algunos jugadores no se quieren ir en ninguno de los dos sitios y los aficionados estamos ya un poco hartos. Vamos con ello. Siguiente programa de Concha Espina número 1. Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cefas Garret, bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué sensaciones os dejó el último? Buenas noches, pues la verdad que muy buenas, cada vez mejor, y la verdad que estamos ahora sobre todo tocando temas interesantes, empezando a rodar un poco, ya estamos a puertas casi de empezar una nueva temporada, así que ir ya desgranando las últimas semanas de actualidad antes de meternos de lleno ya en unos meses que ya no van a tener tregua. Ujú. Pues hola a todos, como decía Cefas, esperando que vuelvan ya los entrenamientos, que vuelva la liga, que vuelva la competición y volver a ver a ese Real Madrid de Xabi Alonso que tan buenas sensaciones nos dejó en el Mundial de Clubes. Pues sí, ya digo, estamos en una época un poco de preparación, de presentación de la temporada y llevamos 2 programas y la verdad es que solemos hablar del Madrid y habrá quien te niega lo contrario, pero creo que en 2025 no se puede entender el Madrid sin entender el Barça. Son las 2 mayores entidades deportivas del mundo, o al menos las que tienen la rivalidad más grande del mundo. Ni Celtics Lakers, ni Cowboys Giants, ni United Liverpool, no hay ningún tipo de rivalidad deportiva en el mundo del fútbol ni remotamente comparable, evidentemente, ni River, Boca, por lo que son a día de hoy los equipos. No hay ninguna rivalidad en el mundo del fútbol como es Madrid-Barcelona. Y siempre cuando hablamos del Madrid hablamos de Barcelona. Yo recuerdo en el anterior podcast que decía Garde, claro, es que si el Barça está mal en baloncesto, Madrid tiene que ganar todo. Al final son los equipos que están a la misma altura. ¿Vosotros creéis esto de que no se puede entender el Madrid sin el Barça? O como buenos socios de Madrid decís, bueno, el Madrid está tan por encima que no debemos mirar al Barça, no debemos preocuparnos por ellos, jugamos una liga distinta. ¿Vosotros compartís mi teoría o creéis que el Madrid, eso, está en una escalafón distinto? Bueno, yo creo que si bien en determinados aspectos la grandeza del Madrid es superior, eso siempre lo voy a pensar. Creo que en general y sobre todo en el ambiente, en el ámbito deportivo, que al final es lo que más nos interesa, necesitamos tanto el Madrid al Barça como Barça al Madrid. Esa rivalidad creo que nos ha hecho a los dos deportivamente competir y ser mejores, y intentar siempre superar y al eterno rival, y siempre es muy entretenida. Evidentemente, yo creo que no se entiende a uno sin el otro, porque así debe ser y tiene que ser, y creo que esto va a seguir así, que da mucho yo creo que tanto la liga como los dos clubes lo saben, que tienen que estar los dos a un nivel muy fuerte para poder dar más visibilidad al producto y poderla vender mejor, claro que sí. Mm. Yo soy un madridista radical en ese aspecto, o sea que nada, de acuerdo en ciertas cosas con Cefas, pero en desacuerdo con otras. Para mí, evidentemente, el Real Madrid es el mejor club de la historia del fútbol y probablemente el antideportivo más importante de la historia del deporte, probablemente. Y por tanto, comparar a cualquier equipo con el Real Madrid para mí es imposible. Hay otros equipos que evidentemente son competencia directa por ciertos títulos, y luego hay ciertos equipos que son competencia por la historia. Entonces, contra esos, ¿puede ser el Fútbol Club Barcelona un equipo que compita por los títulos actualmente? Sí, claro, por supuesto. Es decir, la Liga te la juegas prácticamente con el Barça. En la Champions no, te la juegas con muchos otros equipos. Ahora bien, ¿es el Fútbol Club Barcelona una competencia con el Real Madrid para la historia? Pues viendo los últimos 120 años, no lo es. El Real Madrid es el equipo evidentemente más grande de la historia. En los últimos 30, pues sí puede haber habido un poco más de rivalidad, porque bueno, pues ha habido o la época más gloriosa de la historia del otro equipo, que le ha aupado en una época muy buena, sobre todo a nivel de ligas, acercarse mucho al Real Madrid. No tengo los datos en la mano, pero hace 30 años la diferencia de ligas era bastante más abismal y de Copas del Rey también. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid, quizás a nivel local, por lo que sabemos y por lo que todos conocemos, a nivel quizás estructural, ha estado un poco el sistema un poco corrupto, ¿no? Precisamente por el otro equipo, y quizás eso ha tenido un poco que ver con eso de que no
recortado un poco en ese palmarés de Liga y Copa, pero en Europa es impensable comparar Real Madrid con cualquier otro equipo y en general para mí tampoco. Entonces, lo dicho, me sale urticaria de comparar cualquier equipo al Real Madrid, pero actualmente en Liga y en Copa del Rey son el rival más fuerte con el que se puede encontrar el Real Madrid. Así que, por ese aspecto, claro, es un rival directo, es lo que hay. Desde que hemos nacido nosotros, somos del 90, yo siempre he dicho que soy el 90 y vosotros sois amigos de toda la vida y así os habéis presentado. El Barça ha ganado 7 ligas más que el Real Madrid, que es más de un 50% de ligas más de las que gana el Real Madrid en esta época. Desde que nosotros hemos nacido, podemos llamarlo Enrique Negreira, podemos llamarlo Lionel Messi, podemos llamarlo Pep Guardiola, podemos llamarlo lo que queréis llamarlo. El Barcelona nos ha pegado un repaso a nivel nacional. Y no entro en Copa del Rey, donde ya el Barcelona tiene el doble de títulos que el Real Madrid. Pero lo que es en ligas, lo que es la competición que se juega cada semana, la competición de la cual vamos a hablar en más podcasts, desde que nosotros hemos nacido en el 90, el Barça nos ha pasado la mano por la cara. Mm, Entonces, mm, yo puedo entender que a nivel histórico, digamos, bueno, el Madrid está muy por encima del Barça y el Madrid está evidentemente muy por encima del Barça a nivel Europa, pero a nivel España, desde que nosotros hemos nacido, hemos visto mucho más, ya digo, un 50% casi más de títulos, de hecho más de un 50% de títulos del Barça que del Madrid. claro, ¿Cómo claro. vivís con Por eso, eso, siendo como yo socios del mejor equipo del mundo? Que el Barça claro. normalmente gane la Liga, que el Barça gane más frecuente la Liga que nosotros, siendo nosotros el mejor equipo del mundo. ¿Cómo vivís con esto? ¿Cómo dormís cada día? Hombre, yo creo que los datos están mm, ahí y es cierto que los datos están ahí y es cierto que han ganado en cuanto a competiciones nacionales, has dado los datos. Los datos son irrefutables, luego podemos analizar, es cierto que está todavía en investigación seguramente uno de los casos más importantes de corrupción deportiva, Y es sabemos que cierto no les que van a quitar nada, ni un título les van a quitar, ni uno. eso ya que quiten o no títulos, eso ya es independiente, pero ya la mancha queda en el historial, aunque esos títulos se queden y ellos compren perfectamente que no pasa nada, que no necesitaban, que eran informes, la mancha en el fútbol y en la gente que sabe de fútbol, ahí va a estar, porque evidentemente esto va a seguir, es un procedimiento que va a seguir y tendrá su resolución, luego evidentemente no creo que haya unas consecuencias demasiado grandes, pero sí que va a haber unas consecuencias a nivel historia y a nivel mancha futbolística para la gente que no compra solo el discurso de Joan Laporta y su séquito, que son los que al final nos dan un poco igual al resto, ¿no? Yo creo que cualquier persona que entiende de fútbol y que, aunque sea el Fútbol Club Barcelona, del equipo que sea, va a estar muy enfadada por todo lo que ha pasado y todo lo que ha habido durante esos años, y es lo lógico. No sé los datos del tiempo que estuvieron sin pitar un penalti, hemos visto partidos escandalosos, absolutamente escandalosos, pero sí que es cierto que no hemos sido capaces de hacer 2 ligas seguidas desde hace muchos años. Entonces, aparte de mirar y todas las verdades que hemos dicho sobre el máximo rival y el Fútbol Club Barcelona, también hay que mirar dentro de mi equipo, que es lo que me interesa, y ver por qué no hemos sido capaces de conseguir 2 ligas seguidas. Eso es algo tremendo y es algo que tenemos que empezar a cambiar desde ya, claro. mm, mm, totalmente. Para mí es una deuda que tenemos con nosotros mismos. Son las competiciones nacionales. Y yo no tengo ningún tipo de nacionalismo de no, hay que ganar en España porque no sé qué, o sea, me da igual, eso me la pela, pero yo entiendo que a nivel club, en los 20 años que ha estado Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid, se valore más ganar una Champions que otra cosa, ¿no? Yo entiendo que para la universalidad del Real Madrid, para que nos sigan gente de todo el mundo, para que toda esta retaíla de cosas que son verdad, es más importante ganar la Champions que ganar una liga. Pero realmente yo lo miro desde el punto de vista de aficionado y socio español y de Madrid. Entonces, para mí, en mi día a día, ganar la Liga o ganar la Copa del Rey es algo que nos da mucha satisfacción. Yo entiendo que alguien que está en Texas o en Tennessee o en, yo qué sé, en Riyadh, en lo que sea, le daría igual, ¿no? Una Copa del Rey, me la pela. Ver las Champions es otra cosa. Pero creo que para nosotros, como aficionados españoles, tenemos más carga de eso porque al final es lo que es nuestro día a día. Es decir, es lo que nos da de verdad alegrías o lo que nos mantiene durante las semanas, es ver la competición nacional y demás. La Copa del Rey, bueno. Pero generalmente es porque al final es muy difícil que otro equipo nos vaya a coger en Champions. Joder, toco madera, que lo mismo ahora, yo qué sé, el Milán entra a la segunda época o la tercera o la quinta, una nueva época dorada de su fútbol, pero no lo creo. Entonces, es más difícil que algún otro equipo nos coja.
Ahora bien, en Champions o que se nos acerque remotamente. Ahora bien, como dices tú, Javi, si seguimos con la misma manera de enfocar la Liga y la Copa del Rey, dentro de poco el Barcelona va a tener más ligas, dentro de poco no, pero dentro de 20 años hablaremos de nuevo y el Barcelona podrá tener más ligas que el Real Madrid. O más copas de... Bueno, es que más copas del Rey ya tiene. Entonces, para mí eso es una absoluta... es demencial. Entonces, ¿habría que dejar de lado la Champions para ganar más ligas? No, hay que intentar ganarlo todo. Y yo creo que quizás con Xabi Alonso lo que se busca un poco más es eso, ¿no? El ser más regulares y el poder tener más oportunidades de ganar la liga. Mientras que con Ancelotti, que era un entrenador más de dejar jugar y del talento por encima de todo, igual que Zidane, quizás favorecía más esos torneos de vida o muerte. No lo sé, quizás estamos mezclando temas, pero para mí, como decía, una deuda enorme que tenemos el Real Madrid con los propios madridistas, de no dejarnos que otro equipo nacional se nos acerque a nivel títulos. Para mí eso es algo que se debería tener que empezar a gestionar ya. La estadística, ya digo, me parece brutal. Es 18 versus 11 ligas. O sea, es más de un 50% de ligas desde que hemos nacido nosotros, 18 versus 11. En Copa del Rey es 10-4, pero ya ni cuento la Copa del Rey, ni cuento las Supercopas, pero si cogiéramos el conjunto es el doble de títulos en España del Barça del Madrid desde que nosotros hemos nacido, en nuestra realidad, la realidad que hemos conocido nosotros. A mí me parecen datos muy bestias. Lo que decís vosotros de que en 20 años el Barcelona nos iguale en ligas al menos no es ninguna locura. Estamos en 28-36. De momento, el actual campeón de Liga, el actual campeón de Copa del Rey es el FC Barcelona. El actual campeón de Supercopa de España también es el FC Barcelona, que es una competición muy menor, pero que, bueno, pero que ya... De hecho, el Barcelona tiene más Supercopas de España que el Real Madrid. De estos títulos que no les damos mucha importancia, pero como las Copas, también nos ha ganado el Barça más que el Madrid. Que el Barça tenga más Supercopas de España que nosotros es un síntoma de que a nivel español nos llevan ganando bastante tiempo. Pero bueno, evidentemente Y hablaremos del que, Madrid-Barça durante muchos programas porque, ya digo, creo que estamos totalmente conectados y si no gana la Liga el Madrid, pues normalmente es que va a ganar el Barça. Pero vamos a y hablar yo, de... Dale, Garra. antes, no, solo antes de saltar de tema, ya no simplemente una cosa de que tú mires el palmarés y veas una diferencia que no debería existir. Como madridista lo digo así, no debería existir esa diferencia, sino que al final los relatos se construyen, y sobre todo en España, lo vuelvo a decir, yo soy un aficionado español y un aficionado de Madrid. Los relatos que yo escucho todos los días, lo que podemos escuchar todos los días, se construyen a raíz de los éxitos locales. Entonces, si en los últimos 30 años un equipo ha tenido muchos más éxitos que otro localmente, la memoria es muy corta. Entonces va a parecer, hoy en día parece que este equipo nos puede mirar a la cara históricamente, cuando en verdad no lo es. Pero ¿qué pasa? Que ha estado ganando tantísimo localmente, que al final un poco se ha forjado esa narrativa de que somos los dos equipos más grandes del mundo. Pues no, realmente el Real Madrid es el equipo más grande del mundo y el segundo pues será el Bayern de Múnich o el Manchester United. Pero nosotros a nivel local tenemos esa narrativa, entonces también es una cosa que nosotros, eh, si ganáramos más títulos locales y más títulos de España, eso al final acabaría cambiando y volviendo a su ser. Y ya con eso termino. Si se habla con gente más mayor que nosotros, de 50, 60, incluso más años, mucha gente te dice que realmente la rivalidad en España no ha sido Real Madrid-Barcelona, que es una rivalidad más o menos, entre comillas, ficticia, que antes quizás era más el Real Madrid con el Atlético de Madrid u otro tipo de rivalidades, pero que realmente en los años 70 y 80, 60, 70, 80, no era rivalidad con el Barcelona, sino que eso se ha empezado a crear a partir de los 90 y demás. Entonces, hay una explicación para eso también. No sé, yo creo que es, de nuevo, una deuda que tenemos nosotros y además algo que forja una narrativa que les pone en un lugar en la historia que quizás no les corresponde realmente mirando A ver, los últimos 120 Garren, años. eso es muy sencillo. Entre años 60 y año 91, el Barça gana 3 ligas. 60, 74 y 85. O Pues ya sea, el está. Barça estuvo 3 décadas que no compareció en España por múltiples motivos. Y en Europa, pues tampoco hizo nada. Entonces, la generación de nuestros padres, tan sencillo como decirlo eso, nunca vio un Barça, no creció con un Barça siendo, ya digo, 3 ligas en 30 años. Eso fue el Barcelona. Lo que pasa es que ahora es un Barça que gana el doble de títulos que nosotros desde que nosotros hemos nacido. Entonces, yo entiendo que la generación superior a nuestra no vea al Barça porque ha crecido con un Barça muy menor, pero yo he crecido con un Barça que estadísticamente lo normal es que gane la Liga.
y estadísticamente lo normal es que gane la Copa del Rey. Y a mí eso me jode bastante. Pero bueno, vamos a hablar de actualidad. Ya digo, el tema de Madrid-Barça creo que es muy interesante y nos escuchan algunos culés. Sería interesante también que los culés, algún culé nos dejara comentarios, como siempre. Ya digo que sé de primera mano que nos escuchan culés. Y bueno, vamos a hablar del tema actualidad que está protagonizado por un par de jugadores en el Madrid y el Barça que no se quieren ir. Que los dos clubes han fichado jugadores para que ocupen su lugar. Son jugadores que han ganado títulos, que han sido muy importantes para los éxitos de su equipo, que han sido campeones de Europa con el Madrid y con el Barcelona, y Madrid y Barcelona han fichado recambios para ellos y no se quieren ir. En primer lugar, os pregunto, ¿os parece, o sea, os presento el dilema? La legitimidad del jugador para, oiga, yo tengo contrato y como todo trabajador se me tiene que respetar el contrato y yo voy a estar aquí hasta que se me vence el contrato, versus, oiga, el club, yo no cuento con este activo, tú eres alguien que a nivel vestuario, incluso tu presencia puede ser dañina porque no vas a jugar, pero vas a estar mal metido en la prensa, cobras mucho salario, etcétera. Os pregunto, sin entrar en nombres concretos, ¿cómo veis esta dicotomía entre jugadores con contrato, quiero seguir aquí, club que quiere largar a estos activos que realmente están haciendo daño a la entidad? Sí, vamos a ver, yo de primera mano, o sea, creo que lo más importante aquí, el nombre, solo esta situación. no, siempre creo que lo más importante aquí, y creo que eso debe ser siempre así, es que hay un contrato y el contrato se debe respetar. Cuando tú firmas un contrato, debe cumplirse hasta los últimos términos. A partir de ahí, creo que ya tienes que tener la capacidad para que si tú firmas un contrato y luego viene tu entrenador o tu desarrollo futbolístico, en este caso, no es bueno, pues tienes que intentar llegar a un acuerdo con el club para salir de los mejores términos posibles, sobre todo en el caso de que lo que un jugador debería querer es jugar. Al final, si un jugador acaba contrato y ya decide irse, es una cosa, pero cuando el jugador tiene contrato y tú tienes que seguir pagando, y además salarios que son muy altos, creo que el jugador también tendría que tener esa posición también de priorizar que pueda jugar y que pueda desarrollar la actividad para la que está contratado. Otra cosa diferente es que él no pueda encontrar otro equipo que le pague efectivamente lo que cobra en ese club, en las condiciones de vida que tenga allí, etc, etc, etc. Pero a partir de ahí yo creo que es importante siempre respetar los contratos, pero creo que los jugadores en este caso deberían tener ese punto ¿cómo decir? Mentalidad de ganadora y mentalidad de querer jugar para buscar una solución cuando un entrenador nuevo llega años después y no cuenta contigo. Yo creo que se tiene que encontrar un término medio entre voy a echar a un jugador o apartarle de la disciplina, que no se puede ni se debe hacer, y que un jugador decida que quiere seguir jugando y siendo importante en la actividad que le gusta, que en este caso es el fútbol. Yo creo que al final se debe tener esa capacidad de hacer autocrítica y saber que hay veces que las cosas no salen y que tienes que buscar otros destinos y que a lo mejor son buenos para ti. Y además, el club, si se llega a un acuerdo y se paga el dinero que se debe y se llega a un acuerdo, creo que debe ser algo bueno para todas las partes. Sí, totalmente. Al final, yo creo que la profesionalidad ha de estar por encima de todo. Y al final, cuando se firma un contrato es para cumplirlo y punto. Entonces, a mí no se me ocurriría en el ámbito, bueno, de hecho es mobbing, ¿no? En el ámbito profesional de cualquier otra industria fuera del fútbol en el cual pueda suceder las cosas que estamos viendo de medidas de presión contra los jugadores, de amenazas contra los jugadores, de tal, eso no me entra en la cabeza. Entonces, los contratos están para cumplirlos. Ahora bien, bueno, ahora bien, no. Hay diferentes situaciones, ¿no? Puede ser un jugador, como tú decías, Cefas, que, oye, pues cambiamos de entrenador y ese entrenador no te ve y como no te ve, pues no te va a poner. Entonces, la conversación debería ser, como decías tú, Cefas, de, oye, no vas a jugar porque no te veo, no hay nada personal, entonces tú verás qué solución queremos tener. O estás sin jugar en el banquillo o sin convocar, o te busco una salida, y luego hay otros casos en los cuales es más el club que quizás, pues no sé, pongo el nombre que no lo querías decir tú, Jade Marcos, pero lo pongo yo encima de la mesa, ¿no? Álava. Pues tenemos que Álava es un jugador que ahora mismo, por temas de salud, no va a poder volver a su nivel o ni siquiera ser homologable para la competición.
y quizás el Real Madrid entiende que hay una ficha ahí que está ocupando un jugador que no es aprovechable y que podría ocupar en un fichaje. Entonces, en ese caso, pues se puede igualmente acercarse al jugador, oye, vamos a hacer un trato, te voy a dar la cuenta, te voy a pagar lo que te debo, pero te voy a rescindir. Entonces, eso también es una posibilidad. Al final, en cualquier caso y al final de todo, lo que ha de haber es un entendimiento y un acuerdo entre el jugador y el club para buscar una solución. Y si el jugador no quiere, pues es lo que hay. Y como tú decías, Stefas, se presupone un amor propio y un amor también por su disciplina y por su profesión y jugadores que quieran jugar. Pero es que luego hay jugadores que lo mismo, pues no quieren jugar y prefieren cobrar un dinero, vivir bien y ya está. Bueno, es humano. ¿Lo comparto? No. ¿Lo haría yo? No. Pero puede suceder. Entonces, en resumen y das cuentas, sea lo que sea, pero con un acuerdo jugador-club y no con medidas de presión o con artes oscuras para intentar sacar a un jugador del equipo. Bueno, luego hablaremos porque el Real Madrid tiene varios casos y el Madrid ha estado pagando pensiones de jubilación de gente como Gareth Bale, de gente como Mariano, de gente como Jesús Vallejo, jugadores que Bueno, claramente no están, Vallejo, histórico. Eden Hazard, jugadores que claramente no están preparados para irte y de hecho que se ve que desde el Real Madrid se van a la nada, no se van a ningún otro club competitivo. El Madrid está pagando pensiones de jubilación variadas, pero vamos a hablar de, yo creo que el tema más interesante y más de actualidad, que es Marc-André ter Stegen. Cuando estamos grabando este podcast, el mismo día que Marc-André ter Stegen se ha operado, Marc-André ter Stegen lleva en el Barça más de una década, campeón de la Copa Europa con el Barça en 2015, capitán del Barcelona por llevar allí una década. La temporada pasada se lesiona, después de un par de temporadas irregulares, y el Barcelona ficha a Chesney. Creo que estamos todos de acuerdo en que Chesney no es gran cosa, pero el Barça con Chesney gana la Liga, gana la Copa del Rey, gana la Supercopa Europa, se dedica a proferir y a ganar de forma con abultados sacos al Real Madrid, porque cada partido contra el Real Madrid era un saco. Y la mayor parte de partidos del Barça el año pasado fueron palizas del Barça Real Madrid. Es duro, pero es la realidad que hemos vivido. Y con Chesney se quedaron cerca de ganar la Copa Europa. Quizás con un portero mejor que Chesney hubieran llegado a la final de la Copa Europa. Para solucionarlo, el FC Barcelona decide pagar la cláusula del portero de su máximo rival local, que es el Español, además aprovechando la Federación Española para ahorrarse el pago de 5 millones de la cláusula, y resulta que el Barcelona tiene a 3 porteros de élite con contrato. Joan García, que parece el mejor portero español joven, Marc-André ter Stegen, leyenda del club, y Chesney, que es muy querido por todos y que de momento tiene contrato y que seguramente está muy contento de ser segundo portero, pero que ahora mismo no sabe siquiera si va a jugar, ¿no? Es al menos conflictivo los tres. Entonces, Marc-André ter Stegen se ha operado, hay un claro dilema sobre si los meses de baja. El Barcelona dice que va a estar más de 3 meses de baja para poder no inscribirle y utilizar parte de su ficha para inscribir a Joan García, también para inscribir a Marcus Rashford, el otro fichaje. Marc-André ter Stegen ha dejado muy claro que su baja va a ser más corta y que el Barça no tendría que inscribirle. Están los aficionados del Barça muy descontentos con Marc-André ter Stegen, pero es un jugador que tiene contrato y que sencillamente quiere competir por el puesto en todas cosas, porque el año que viene hay Mundial, sabe que Alemania es un equipo que si no es el máximo favorito, desde luego, pero es uno de los 5 o 6 candidatos a ganar el próximo Mundial, y Marc-André ter Stegen sabe que si no juega en el Barça la próxima temporada, no va a disputar su último Mundial. Así que, sin más dilación, y desde luego desde el punto de vista muy lejos de la objetividad, Cefas, Garrett, ¿qué pensáis del affair ter Stegen, Joan García en el Barça? Hombre, yo creo, y para empezar, yo creo que todo lo que rodea el ambiente administrativo de la administración Laporta es una chapuza. O sea, es una chapuza auténtica. Es cierto que a nivel deportivo el año pasado los logros están ahí. Simplemente hacer un apunte que nos ganaron bien la Liga, pero la Copa del Rey nos la ganan por un error individual de 2 jugadores, estando lejísimos del nivel del Barça el año pasado, no estando otros al peor nivel, nos ganan un partido de milagrito, pero evidentemente no se puede poner un pero y a la temporada del Barça deportiva porque estuvo muy cerca de llevarse todo. A partir de ahí, si nos centramos en el ámbito administrativo, la gestión de Laporta es una auténtica chapuza, todo lo hace exactamente igual, todos son
papeles mojados, todo son inscripciones sobre la hora, todo es ayudas de un organismo estatal para poder inscribir al fichaje estrella el año pasado, y todo es igual. Entonces creo que esta es una de las otra página más de una administración que va viviendo al día, una estafa piramidal en la que se van pagando los salarios de un año con las promesas de los siguientes, en las que todavía creo recordar que falta por pagar a Leo Messi, en la que ahora se han metido en otro contrato faraónico, que al menos este tiene más sentido, que es el de Lamine Yamal, porque es un jugador muy joven y ahora mismo seguramente uno de los mejores jugadores del mundo, si no un top 2, top 3, y evidentemente es un contrato del que debían meterse, pero creo que todas las noticias que salen relativas a inscripciones y cosas administrativas realizadas por Laporta, en todo está esa parte de oscuridad y esa parte de auténtico silencio administrativo que hace que todo se haga de una manera sospechosa, en la que cada movimiento que hacen y cada patrocinio pasa 17 filtros porque ya nadie se fía, más allá de los 4 palmeros que siempre va a tener detrás. Y creo que simplemente esto es una cosa más. Creo que Marc-André Ter Stegen ha sido una figura importantísima dentro del Fútbol Club Barcelona. Creo que la inmediatez del fútbol se ve en actuaciones como esta, en la que en 2 años pasa de ser el jugador más importante, uno de los jugadores más importantes, a querer tenerle 7 meses de baja o 12 o los que le puedan meter. Y a partir de ahí que el propio jugador señale su plazo de recuperación, que luego salga un médico a hablar, a decir que no se sabe el plazo de recuperación, que por qué lo tiene que decir el jugador, todo es, ya te digo, de una manera completamente chapucera y de una manera que es que creo que a mí no me gustaría que mi club se hiciese nada parecido, la verdad. A ver, poco que añadir, sinceramente. No hacen nada legal ni por casualidad en ese equipo. Em, Mira, Pepe Collins el otro día en un vídeo definía el Real Madrid, o en un tuit, no me acuerdo, definía que el Real Madrid era ganar, pero vistiéndose por los pies. O sea, era así, ganarlo todo, pero vistiéndose por los pies. Y me gustó mucho por eso mismo, ¿no? Esta gente es lo contrario absolutamente. Podrá ganar, pero no se visto por los pies, ni, ya lo digo, ni de casualidad. Añadido a toda la retahíla de hechos que Cefas ha mencionado, es que encima son desleales, porque quitarle el número, el dorsal número 1 y dárselo a Joan García para jugar un amistoso de polla, por así decirlo, en Japón o donde sea, me parece tremendo. Es que ni eso. Fíjate que es algo muy sencillo, ¿no? Del otro dorsal, da igual, que sea un amistoso. ¿Qué más dará? Pues no, le dan el número 1, que es el de Ter Stegen. O sea, me parece una cosa tremenda. Al final esto se va a tener que solucionar por terceras partes y alguien que les pueda hacer un poco de mediación. Es decir, al final pues tendrá que ser un médico que ponga la federación o la liga o quien cojones sea, que le haga unos estudios a Ter Stegen y diga, oiga, de manera imparcial creo que el tipo de recuperación va a ser entre esto y esto. Y debido a esto se puede o no se puede inscribir otro jugador. Y ya está. Porque es que al final deberían aprender que no se pueden fiar de ese equipo. Entonces, chapucero, desleal, irrespetuoso, no sé, se le puede poner los adjetivos que se quieran. Pero yo creo que Ter Stegen, sin duda, dentro de todos los jugadores que ha tenido ese club en los últimos años, es quizás uno de los que menos animadversión, yo creo, en el madridismo crea, porque es un tío que no ha hecho nada para ganarse ningún tipo de odio por nuestra parte, y es un tío que generalmente, pues, bien, o sea, bien. Y, y jode un poco más por eso, ¿no? Es como una persona un poco más seria y más profesional y se le trata de esta manera. Entonces, oye, a mí al final, como si estallan, o sea, me da exactamente igual, pero me parece un poquito una prácticas que no se deberían dar en el deporte profesional, sin duda. Vale, yo estoy aquí totalmente en desacuerdo con vosotros. Yo al Barça, bueno, los 3 vamos al Bernabéu, bueno, ahora Garreta no puede, pero yo me he comido muchos 0-4, 2-6, 0-5, me he comido goleadas del Barça de todos los colores, sabores y tamaños, y estoy bastante harto de ello, pero mi vida ha sido cada año una goleada del Barça, y los últimos 15 años, y no es nada agradable eso. Entonces, yo al Barça le tengo por eso mucho respeto, porque me ha pintado la cara, y no voy a decir la expresión de Manuel Javois, porque me censuran de YouTube, sobre básicamente mantener relaciones sexuales sin que yo quiera en la cocina. Y es una cosa que hace el Barça con nosotros repetidamente. Entonces, yo creo que yo tengo amigos del Barça y están felices, están encantados con Joan Laporta, con todo lo que os parece horrible,
El Barça tiene un equipo muy joven, tiene un entrenador top. Para mí, Lamine Yamal, a día de hoy, de hecho os voy a preguntar, para mí Lamine Yamal es hoy el mejor jugador del mundo. ¿Qué es el mejor jugador del mundo? El que se me dijeran, tienes un equipo, como si fuera una nueva franquicia de NFL, pues en este caso una nueva franquicia de fútbol. Elige el jugador que quieras para tu equipo. Yo elegiría a Lamine Yamal. Yo, a día de hoy, a 29 de julio de 2025, no elijo a Kylian Mbappé, no elijo a Jude Bellingham, no elijo a Vinicius Junior, no elijo a Erling Braun Haaland. Yo me dices, ¿qué jugador querrías para tu equipo en primer lugar? Yo elijo a Lamine Yamal. Primer lugar, Cefas, Garrett, para vosotros Lamine Yamal es hoy, si tuvierais que hacer este draft, en la primera elección de vuestro draft, ¿sí o no? Hombre, yo creo que no creo que haya muchas dudas, ¿no? Yo creo que a nivel, es aparte de la calidad, que a lo mejor puede haber otros jugadores que puedan tener otro estilo, que sean más goleadores o que puedan tener otras características, creo que la juventud, aparte de todo eso y el potencial que tiene, le hacen lo más atractivo de este futbolista, evidentemente. A nivel deportivo es así. Creo que lo primero que alguien le tendría que hablar con un padre y a nivel extradeportivo centrarle si quiere tener una carrera larga y una carrera buena, porque puede tener problemas en ese aspecto. Todo lo bueno que es en el campo. Su padre, porque como un padre, porque su padre igual lo que le habla no es lo mejor, ¿eh? Yo no me voy a meter como le hable su padre o no, me refiero a la expresión o un hermano mayor o le hable como quieras, porque creo que todo lo bueno que tiene en el campo y todo lo bien que lo hace en el campo, creo que fuera del campo está empezando a tener determinados comportamientos que le pueden llevar a traer problemas. Y creo yo, sin a mí dándome exactamente igual, porque si bien la selección española quiero que triunfe el Fútbol Club Barcelona, cuanto peor les vaya, mejor. Creo que no, a raíz del tema de lo que estabas hablando, de que evidentemente a nivel deportivo nos han pasado por encima muchas veces en los últimos años, duele y es así, eso no creo que nadie te pueda discutir eso, pero yo creo que a nivel administrativo es otra cosa completamente diferente. Si bien las dos cosas se dan la mano en aspectos, creo que en otros no. Y creo que ya se vio cuando salió la directiva anterior que a pesar de haber tenido aciertos deportivos, se han comido una deuda que al final la van a ir arrastrando y la han ido arrastrando y llegará un momento que esto va a explotar por algún lado porque esa deuda sigue, han vendido 14 veces los palcos, Barça Studios yo no sé la de veces que se ha vendido y se ha permitido hacer todo eso, creo que aunque eso se haya permitido de manera mal hecha, evidentemente deportivamente hablando, entiendo que digas que la gente esté contenta del Barça, es que es lo lógico y normal porque estás ganando. El problema va a venir cuando venga un ciclo perdedor o no les vengan los resultados deportivos, porque también esto va a pasar, igual que pasó con Xavi hace 2 años, en las que también se habló de toda la parte administrativa, porque aunque nos metieron un 0-4, no ganaron nada y el Madrid hizo doblete, hace de Liga de Champions 2 veces en 3 años. Creo que hay muchas cosas que las dos cosas se deben dar la mano en muchos aspectos, no por las épocas ganadoras, donde todo va a ser positivo y todos vamos a aplaudir, sino porque cuando venga una época perdedora, que siempre va a venir una época perdedora, porque esto es así, es deporte y tiene que pasar, todas esas tintas van a ir contra lo que haces mal. Y lo que haces mal, evidentemente, es toda la gestión administrativa, todo el tema cuentas, todo el tema, el estadio, ha salido hoy que no creen que puedan debutar en Liga contra el Valencia en el estadio, que tampoco pueden jugar el Lluís Companys porque está ocupado, entonces que creen que tienen que jugar en el Johan Cruyff porque no tienen otro aspecto y económicamente esto es un golpe importante, entonces todo lo van haciendo pasando de un día al siguiente, ¿no? Y yo creo que una gestión de un club tan grande y tan poderoso, que seguramente, como has dicho, son una de las mayores entidades deportivas del mundo, debería hacerse con más seriedad y se deberían hacer controles más serios sobre unas cuentas que son complejas y que están peleando, no olvidemos, por poder fichar, que el año pasado solamente una maniobra política les permitió inscribir a su fichaje más importante. Yo un poco elaborando lo que decía Cefas, no estoy nada de acuerdo contigo, Javi, en el sentido de que porque te hayan metido un carro o dos carros o tres carros los últimos año o 2 años o 3 años, O no nos 15 vayamos tan años. lejos, ¿eh? Porque No, yo no, me no, acuerdo no. del 2-6 Hace, de hace Messi tres en mi cara. temporadas, hace 3 temporadas o hace un par de temporadas o hace una temporada, se contaban por victorias del Real Madrid en los mal llamados clásicos, cosa que me da por el culo también. Entonces, se contaban por victorias, se contaban por goleadas igualmente, cuando Karim Benzema seguía en este equipo. Tenemos la memoria muy corta, pero porque te hayan metido algún carro en las últimas 2 temporadas, no significa que yo como institución tenga que tener ningún tipo de respeto a ese equipo. Como institución no le tengo ningún respeto, porque no muestran nada para que yo les tenga respeto. Si tú sales a Europa y entonces el Bayern de Múnich te mete 3 carros,
pues a ese equipo sí, a esa institución sí la puedo tener algún tipo de respeto. Porque te mete 3 carros y además como institución es una institución que merece respeto. Pero para mí, el Fútbol Club Barcelona no lo merece por su modo de actuar, por sus todas connivencias políticas, connivencias con los estamentos, connivencias con los arbitrajes y los árbitros, connivencias con lo que tú quieras, ¿sabes? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no le tengo ningún tipo de respeto a la institución. A nivel deportivo, te han pasado la mano por la cara y eso para mí es un deber del Real Madrid. Es decir, a mí cuando el Fútbol Club Barcelona me pasa la mano por la cara, yo me cago en el Real Madrid. No aplaudo al Fútbol Club Barcelona. Digo, esto no podría pasar. Esto no debería pasar y esto se tiene que reparar en la temporada que viene. Y rápido. Entonces, yo ahí, permíteme, discrepar contigo. Sobre lo de Lamine Yamal, es que yo le tengo que ver más. La verdad es que le he visto poco. Le veo solo contra el Madrid y nunca suele hacer grandes cosas. Ahora ha metido un gol o dos, pero nunca de esto un partido y decir, joder, qué barbaridad. Con España tampoco lo he visto así, entonces yo no puedo juzgar. Yo creo que mucha gente se ha lanzado por un tema, por un tema de agendas, de no sé de qué, a decir que es el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo. Yo tengo que verlo un poco más. Creo que ahora mismo estamos bastante faltos de talento diferencial en el mundo del fútbol para decir, este jugador es el mejor del mundo. Creo que desde que Karim Benzema ganó el último Balón de Oro, que creo que es el Balón de Oro más indiscutible de los últimos 20 años probablemente, yo creo que estamos un poco faltos de decir, este es el tío, ¿no? Porque Mbappé ha hecho buenas temporadas en Francia, pero fuera, nada de nada. Haaland de repente ha desaparecido por algún tipo de razón. No sé cuántos goles ha metido en la última temporada. Antes iba de hat-trick en hat-trick. Entonces, va siendo jugadores, no sé qué pasará con Wirtz, va siendo jugadores tal, pero yo creo que estamos un poco faltos de talento para decir, sí, sí, este es un claro ganador de Balón de Oro, un claro mejor jugador del mundo. Yo creo que hay un pool de 5 o 10 jugadores que son muy buenos y de ahí, pues será el mejor dependiendo de su estado de forma. Entonces, tampoco me caso mucho yo con esa idea, la verdad. Bueno, ya evidentemente Lamine Yamal es muy joven y la más le queda un año por delante porque es un año muy interesante porque va a concluir en el Mundial. Lamine Yamal, yo creo que no le sorprendería a nadie si dentro de un año ha ganado el Mundial y ha ganado la Copa Europa. Perfectamente puede no ganar ninguna, pero perfectamente puede ganar las dos. Este año se queda una prórroga ya a la final de la Champions que probablemente el PSG hubiera ganado, pero es que al PSG le pasó la mano por la piel del Chelsea en la final del Mundial de Clubes. El fútbol a un partido es muy complicado. Y el actual campeón de Europa y su campeón de la Nations League es España, cuya estrella es Lamine Yamal. Pero bueno, os quería preguntar, estaba medio en el guión, pero tampoco podemos tocarlo un poco de pasada. Hablando de las plantillas de Madrid y el Barça, creo que hemos coincidido en que al Real Madrid le falta algo en el centro del campo, que estamos contentos con la portería, que igual nos falta un central más, pero tenemos estos problemas que hemos mencionado antes, el tema de Militao, Rudiger, Mendy, jugadores con contrato que el Madrid no busca, que el Madrid busca que salgan y no van a salir. Y más o menos tenemos estamos más o menos en la misma línea sobre el Real Madrid, nos gustan los atacantes, confiamos en la marcha de Rodri. Os quería preguntar, porque también veis al fútbol que Barcelona, yo creo que Barcelona tiene un portero con Joao García muy bueno, tiene una delantera para mí con Lamil, con Rafinha, que el año pasado una temporada con unas cifras absurdas. Rafinha ha hecho la mejor temporada en goles y asistencias de cualquier jugador en la historia de la Copa Europa. Es decir, las asistencias no son goles, pero son más goles y asistencias. O sea, Rafinha hace tantos goles como Cristiano en la temporada mítica que marca 15 goles y encima mete un montón de asistencias. ¿A cuántos partidos, Javi? Claro, con 2 partidos Vamos a decir más. las cosas bien. 2 partidos más de los que jugó Cristiano. 2 partidos más, porque Rafinha no juega en la final de la Copa Europa. Se pierde un partido en fase de grupos. O sea, ¿tú dices que la fase de grupos es solo 2 partidos más de lo que se jugaba antiguamente? Yo te digo sí, porque Rafinha no juega 16avos, o sea, el Barça se salta esta fase que juega el Real Madrid, pero bueno, las cifras de goles y asistencias de Rafinha son cifras absurdas a nivel, y no le van el Balón de Oro porque evidentemente no van a la Copa Europa, pero las cifras de Rafinha en el pasado son cifras muy locas que pasaron muy desapercibidas, pero son cifras estadísticamente hablando ridículas. Pero digo, el Barça evidentemente tiene una buena delantera con Lamine Yamal, con Rafinha, el centro de campo con Pedri funciona de maravilla, Frenkie de Jong cuando se incorpora le gana el puesto a Casado y nadie discute nada y demuestra que es un buen jugador. El Barça hace un equipo bastante sólido. Rafinha, lo he dicho, Lamine Yamal, Dani Olmo, ahora han fichado a Rashford después del fail de Nico. Luego os preguntaré si sobre el tema de Nico. Pero el Barça para mí tenía 2 enormes carencias. Tiene una carencia en el lateral izquierdo. A mí Valde no me convence nada. Y a mí me parece absolutamente increíble que un equipo con Íñigo Martínez llegara donde llegara. Íñigo Martínez es un jugador que termina contrato en el Atlético de Bilbao y va al Barça
Y bueno, hace 2 años dirían entre Araujo y Íñigo Martínez y tendríamos clarísimo que Araujo es mucho mejor futbolista. Y el Barça se ha gastado un dinero que podréis decir que no tiene en fichar a Joan García. Se ha fichado a través de una cesión intermediarios un poco sospechosos a un jugador como Marcus Rashford, que fue muy bueno y ahora es una incógnita, pero que probablemente facture, pero no ha resuelto los problemas que tiene atrás. Dos preguntas, no son fáciles de responder. Uno, ¿creéis que el Barça tiene mejor plantilla que el Real Madrid? Yo creo que no, pero la pregunta está abierta. Y dos, ¿veis la plantilla del Barcelona con carencias problemáticas? ¿O veis una plantilla claramente sólida, una plantilla que es una de las 2 mejores del mundo y perfectamente junto al entrenador podría ganar la Copa el año que viene? ¿Cómo veis al Barça este año? Bueno, primero, el tema de Rafinha, creo que el año pasado hace el mejor año de su carrera y nadie lo esperaba. Eso es una aparición estelar. De hecho, era un jugador que el Barça en verano no, se hubiese desprendido de él, se hubiese tenido la opción de ir a por un Nico Williams el verano pasado, que también sonó, igual que ha sonado este año. Evidentemente, el problema de Valde no es la calidad del futbolista, es su estado físico, es un jugador que se pierde más partidos de los que juega. Entonces, creo que en ese lateral izquierdo van a tener problemas, igual que han tenido el año pasado. Han metido muchos goles y han recibido muchos también. Han sido muy, muy eficaces de cara a puerta, pero partidos, sobre todo contra el Atlético de Madrid, vimos que le metió en Liga varios goles. En Copa creo que fue un 4-3, si quiero recordar, un 3-4, no recuerdo. Creo que en defensa es donde ha sufrido más. Creo que es un equipo que jugaba muy, muy con una presión muy elevada, donde los centrales ha habido, Cubarsí creo que hizo una temporada bastante notable, pero creo que tiene carencias defensivas. Creo que en la portería Szczęsny hizo una temporada más que aceptable. Creo que de hecho que hubo partidos en los que fue bastante, de hecho, de los mejores jugadores del Fútbol Club Barcelona, y creo que no han cubierto bien las pocas carencias que creo que el año pasado dejaron entrever. Vuelvo a decir, creo que es todo muy de rachas. Creo que el tema de Rafinha, no, mantener los números, igual que le pasó a Bellingham el año pasado después de la temporada de su debut, mantener esas cifras son muy, muy complicado. Lewandowski, un año más. Marcus Rashford no es que sea una incógnita, es que si sale bueno es de suerte. No dudo de la calidad, dudo que del entorno. Es un jugador que necesita un entorno específico en el que el equipo juegue para él y tenga una confianza 100% para poder desplegar el fútbol, que creo que sí que ha demostrado, pero creo que con cuentagotas. No creo que sea, y es un fichaje, y vuelvo a repetir, es un fichaje porque no han podido, y no porque no quisieran, sino porque no han podido asegurar que pudiesen inscribir ni pagar a Nico Williams o a Luis Díaz, que seguramente hubiesen sido las opciones que han buscado. Creo que es un recambio, un repuesto, es lo último que les quedaba para intentar seguramente llevarse 4 comisiones, el que se los tenga que llevar. Creo que arriba no es donde tenían el problema. Veremos, Gavi, después de la lesión tan grande, todavía le ha costado mucho entrar en el medio del campo. El Fermín fue perdiendo peso cada vez mayor. La temporada Pedri fue fantástica. Si le aguanta el nivel físico, creo que el año pasado fue, si no el mejor de los mejores, junto con Rafinha y Lamine Yamal. Y a partir de ahí, creo que si evidentemente tiene la misma plantilla que el año pasado, y si el año pasado le dio para llegar a todo, este año sí, lógicamente creo que debería también estar ahí. Eso sí, debe mantener una cifra de goles muy elevada, unos jugadores que han estado en su mayor rendimiento, y es difícil que todos, tanto en el aspecto físico como en el acierto, estén igual que el año pasado. Y creo que es la lógica pensar que va a ser uno de los grandes contendientes a nivel europeo. ¿Mejor plantilla que el Madrid? Yo creo que no. Hay plantillas parejas, creo que el Madrid se ha reforzado muy bien en la parte necesaria, que era atrás. Creo que todavía falta algún jugador por llegar, ya lo comentamos, sobre todo para un esquema de 3 centrales. Creo que Asensio, ya hemos visto, ya tiene número de primera plantilla. Creo que Rüdiger necesitaba una recuperación larga para volver a estar a un nivel competitivo, en el nivel que fue uno de los mejores centrales hace 2 años de Europa. Y creo que si logra, después de una lesión muy complicada, volver a tener un rendimiento más o menos que esté al 60-70% de lo que dio ese año, puede perfectamente ser un recambio de muy buenas garantías, incluso para jugar muchos partidos en Liga, porque hay muchos partidos que jugar.
y yo creo que va a ser una rivalidad muy interesante y veremos los jugadores y ya sobre todo con un entrenador que va a intentar sacar, que ya como ya dijimos el otro día, es mucho más intervencionista, el aspecto técnico y el aspecto táctico dentro del campo va a ser mucho más importante, claro. Mm, A ver, yo tampoco soy un gran experto en la plantilla del Barça, sinceramente. No veo mucho más fútbol en Liga o en Champions que el de mi equipo, pero yo creo que la principal diferencia entre los dos equipos la temporada pasada fue que uno tenía un entrenador que se hacía jugar y el otro no. Y ya está. Yo creo que sobre el papel no debería haber ninguna plantilla en España y habrá pocas en Europa, porque que sean mejores que el Real Madrid. Ahora bien, tiene que jugar. El Real Madrid tiene dos problemas fundamentalmente, o en la temporada pasada tuvo dos problemas. La primera, que había un entrenador que no les hacía jugar, y la segunda, que ha habido muchísimos jugadores por debajo de su rendimiento esperado o su rendimiento que ya han tenido otros años. Entonces, si una parte de esa se subsana y la otra se mejora, aunque sea parcialmente, ya estaremos en mucha mejor posición que la temporada pasada. Hay que ir viéndolo. A mí un once titular de Courtois, Trent Alexander-Arnold, Hausen, Rudiger, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Arda Güler, Vinicius y Mbappé, no me lo mejoran muchos equipos del mundo como tal, creo yo. Entonces, lo que hay que buscar es eso, que mejoren sus prestaciones algunos jugadores que además son clave y que el entrenador les haga jugar, sinceramente. No sé, ¿veis vosotros algún equipo en Europa que tenga ampliamente mejor plantilla que el Real Madrid? No, yo creo que ningún partido, o sea, No, yo no. creo que no, yo creo que no. Lo que pasa es que el PSG ha demostrado el año pasado que son aviones. O sea, el PSG creo que con menos talento individual está optimizado al máximo. O sea, Dembélé no es tan bueno y Dembélé va a ser Balón de Oro porque el entrenador le ha convertido en una máquina. Entonces, lo que hablamos el otro día no vamos a repetirlo, pero Xabi Alonso puede convertir en máquinas a Vinicius y Mbappé juntos. Puede convertir a Jude Bellingham en ese monstruo de jugador por el cual se le renueva y nos enamora a todos de la primera mitad de su primera temporada. Veremos. Sí, yo creo que ya digo que esto es como todo. Al final yo creo que hay jugadores que necesitan ahí estar como en su mejor entorno y ambiente para sacar su mejor rendimiento, ¿no? Entonces, mantener los números, ya digo, que hizo el Fútbol Club Barcelona, hay 2 o 3 jugadores que veo complicado que mantengan los números. Rafinha es uno de ellos. Y yo creo que viendo plantilla por plantilla en Europa, yo no veo que ningún equipo tenga una plantilla claramente superior a nadie. Creo que el Liverpool se ha reforzado bien, creo que Florian Wirtz es un gran jugador, creo que es un gran jugador, creo que evidentemente hay otras cosas que seguramente le cuesten, pero es un futbolista total, es un futbolista que puede rendir en muchísimas posiciones. Creo que el Bayern el año pasado ya le costó mucho, pero siempre es un grande y siempre compite bien en Europa. Creo que el City va a mejorar, evidentemente, lo que hizo el año pasado, porque el año pasado fue un horror. Creo que no es difícil hacerlo mejor y creo que otra vez volverá a ser uno de los grandes contendientes y sobre todo si logran que Rodri se recupere físicamente y vuelva a ser el motor de ese equipo. Creo además que ha cedido a 2 futbolistas otra vez al Girona, tiene una plantilla muy amplia, se ha vuelto a gastar una millonada en varios futbolistas. Creo que el Arsenal también se está reforzando bien, creo que la llegada de Víctor Gyökeres le hace sobre todo, bueno, si es oficial todavía, me parece que sí, le hace sobre todo una de las cosas que más le ha faltado, que es contundencia arriba, un delantero que marque goles, y este año lo da, y creo que hay muchos equipos que están con plantillas muy parejas. No creo que haya nadie muy superior al resto. A ver, yo por ir cerrando el tema base, llevamos ya 48 minutos de programa, tampoco vamos a hablar mucho más tiempo, la verdad. Lo último, no sé si lo que lo habéis seguido, el tema de Nico, que yo recuerdo que yo, o sea, me quedé flipando cuando sale la noticia porque lo daban incluso muchos periodistas bastante bien informados lo daban por hecho. Asumo que eran filtraciones de Barcelona, pero incluso periodistas de Madrid decían, bueno, pues lo de Nico ya está, él vas a pagar la cláusula, ya se generan para inscribirse. La Liga ha dicho que este año no va a haber tantos controles para tal. El tema de Nico es que yo lo hablaba con mis amigos del Barça y decía, ostras, es que Nico obliga a sentar a uno de los 4 arriba. El Barça del año pasado hace una temporada brutal. Para mí, uno de los 3 mejores equipos de Europa
y me resulta muy difícil decir que era peor que el PSG o que el Liverpool. Y era claramente Rafinha en un costado, Lamine Yamal en el otro, una media punta muy móvil con Dani Olmo, y arriba Lewandowski. Si metías a Nico y te gastas 65 millones, Nico tiene que ser titular. ¿A quién te cargabas? Te cargas a Lewandowski, que cobra más que nadie, que lleva más goles que nadie del equipo en Champions, que sabe lo que es ganar 2 Copas de Europa, que tiene una trayectoria y que podemos decir que está en declive, pero en una temporada de declive el año pasado marcó 30 goles. Te cargas a Dani Olmo, que ha sido tu fichaje este año pasado, que ha tenido que intermediar el CSD para inscribirle. No te puedes cargar Rafinha, digo yo. Evidentemente no se carga la Yamal. Y al final no le fichan. Y renueva por el Athletic de Bilbao ganando muchísimo dinero. Y con una cláusula. Y eso de decir, bueno, qué tonto es el Barça, que le ha engañado Nico Williams. Y hay quien dirá, bueno, pero es que Nico Williams, el Athletic Bilbao le está pagando un sueldo que seguramente no se acorde a la productividad de Nico Williams, porque es un jugador que sus cifras no son para llamar a casa y contarlo, y que en el Barça seguramente no sea un jugador tan diferencial como para ser titular indiscutible. Más allá de que os puede parecer un poco ridículo las filtraciones de los Gerard Romero de la vida, de que está fichado y tiene la casa hecha y el graffiti y no sé qué tal, ¿qué opináis de todo el tema de Nico Williams desde el punto de vista deportivo y extradeportivo y al final con su renovación por Athletic? ¿Demuestra cobardía Nico al renovar por Athletic? ¿Qué opináis de esta fe? Porque yo creo que ha sido lo más sonado sobre el Barça antes de lo de Joan las últimas semanas. Bueno, dentro del aspecto deportivo, yo creo que todos los buenos jugadores siempre tienen encaje, ¿no? En equipos. Y otra cosa es el ajuste que tuviese que hacer Flick, pero vamos, si tú le preguntabas al entrenador, ya te digo que él hubiese deseado que hubiese llegado sin ningún tipo de duda. Vale, Luego ya... fácil, ¿a quién te cargas? ¿Fichas a Nico? ¿A quién te cargas de los 4? Pues seguramente tendrá que ir rotando en cada partido. Yo supongo que el que caería sería Lewandowski en muchos partidos y jugaría con los 3, o Rafinha. No creo que Rafinha estuviese extremadamente feliz con que alguien le pudiese tapar después de su mejor temporada. Creo que como todo, pues deberían ajustar, y para eso está un entrenador, para ajustar las piezas que tenga, y yo creo que ningún entrenador se puede quejar de tener buenos jugadores. Más allá de todo lo que se mueve alrededor, igual que pasó con Kylian Mbappé y los años, que todo el lío que hubo, creo que todos estos fichajes pasan menos cosas de las que en verdad comenta la gente, porque al final lo que gusta es este salseo. Al final nos gusta el cotilleo, nos gusta que ha ido a ver en la puerta porque ha salido, ha puesto un emoji, que no sé qué, porque al final eso es lo divertido. Cuando no hay fútbol hay que buscarnos otras cosas, pero yo creo que en realidad sí que seguramente haya habido contactos, seguramente le haya ofrecido la gente, le haya intentado buscar un hueco, pero al final yo creo que el futbolista ha decidido competir con un equipo que sí que ha hecho una buena plantilla y que este año compite en la Champions, y que además va a ser la figura de ese Athletic Club de Bilbao, y a partir de ahí y asegurarse que le inscriban. Es que el Fútbol Club Barcelona evidentemente no iban a dejarse inscribir a Nico Williams porque algo se buscarían, pero el jugador ha preferido, si es que todo esto, hay algo de esto en verdad, que seguramente sí que haya algo ahí, o lo han intentado, porque no creo que, pero al final las negociaciones nos enterábamos antes porque lo decía Laporta en una entrevista que por lo que pasaba realmente. Entonces yo creo que estas negociaciones es mucho mejor, cuando pasan muchas más cosas cuando va todo en silencio y bajo cuerda, que cuando lo publicitas, y creo que ha habido bastante más humo que otra cosa. Humazo, pero humazo del gordo. Es decir, cuando salió la portada aquella del Marca, con una noticia que no firmó nadie, porque no había bemoles para firmarla, diciendo que Real Madrid estaba interesado en Nico Williams, nadie, pero nadie es nadie, pensó que eso podía ser real. Es decir, nadie. Igual que lo de Rodri del Manchester City, son cosas totalmente peregrinas, son cosas que no se pasan por la cabeza. Entonces, no sé muy bien qué movimiento o quién, es decir, es algo que nunca llegaremos a saber. Lo mismo dentro de 15 años hace un documental de Nico Williams y se cuenta por qué salió esa portada y quién lo motivó y a quién le beneficiaba, pero ningún tipo de sentido. Interés del Barça, evidentemente, ha habido, porque ha habido los últimos 2 años y se ha estado y está utilizando toda la maquinaria para meterle presión a Nico Williams con fichar. Pero lo decía el otro día Cucurella muy claramente en una entrevista con
con el tronco este, ¿cómo se llama? Con Gerard Romero. Que, oye, quizás el tema es que si no le dan seguridades a Nico Williams de que no le puede inscribir, pues no va a ir para adelante el fichaje. Y al final eso es un poco lo que decía Cefas antes. Si tú a nivel institucional no tienes ningún tipo de credibilidad o a nivel de inscripción de jugadores tú no tienes ningún tipo de seguridad porque tu estado económico y que afecta a las inscripciones está totalmente no claro, por así decirlo, pues va a haber jugadores que van a pasar de firmar con otro equipo. Entonces, al final eso sí es una consecuencia directa de cómo se lleva la institución y de cómo están haciendo las cosas. Entonces, ¿me parece normal que Nico Williams no firme? Me parece totalmente normal. ¿Me parece normal que se quede en el Athletic Club de Bilbao? También me parece normal. Eh, Al final es el equipo en el que él ha crecido, es el equipo donde está su hermano, que bueno, eso entiendo que tendrá algún tipo de peso y quiere estar ahí. Eh, es que si no quisiera ya podía haber salido lo mismo antes al Bayern de Múnich, que ha fichado a Luis Díaz y quizás podría haber ido a por Nico Williams en la misma posición y seguramente más barato que Luis Díaz. Entonces, bueno, a mí no me parece mal que Nico Williams se haya quedado y al final cada jugador pues decide su destino. No es lo mismo quedarte en el Athletic Club de Bilbao que quizás un Dani Olmo que se tenía que quedar en el Leipzig, que lo mismo tampoco estaba tan interesado, ¿no? Y él sí tomó ese riesgo y salió bien pues por las artimañas que salía bien. Pero bueno, no me parece mal. Ahora bien, lo que es un poco también demencial es ver a todos los seguidores del Fútbol Club Barcelona en redes sociales, cada vez que le pasa algo a Nico Williams, celebrándolo o diciendo vaya gestión más desastrosa de Nico Williams y del Athletic Club de Bilbao y haciendo, yo qué sé, haciendo leña del árbol caído. Eso no me parece tampoco justo, pero bueno, nosotros también hemos sido despechados de Mbappé, o sea que tampoco puedo decir mucho ahí. Bueno, y ya para concluir el podcast, la última pregunta que os hago de esta clave Real Madrid Barcelona. O sea, todos queremos que Madrid gane la liga, todos creemos con el corazón, supongo, igual más con el corazón con la cabeza, pero también creo que creemos que el Madrid va a ganar la próxima liga y va a ganar la próxima Champions, y no seríamos del Real Madrid. Pero lo último que os quiero preguntar en clave Real Madrid-Barcelona. ¿Os preocupa la diferencia de entrenador? ¿Creéis que Flick en 2025 es mejor que Xabi Alonso y creéis que, por tanto, puede esa mayor experiencia? Flick ha ganado la Copa Europa, Flick ha tenido el último año de Flick ha sido soberbio, Xabi Alonso tiene una pinta de entrenadorazo, pero lleva muchos menos años entrenando. ¿Tenéis miedo de que Flick le pueda ganar la partida táctica, le pueda ser más zorro viejo, lleva más tiempo con su plantilla y la conoce mejor? ¿Tenéis miedo de que si pensamos que el Madrid tiene mejor plantilla que el Barça, quizás en los banquillos ellos nos ganan? Y es solamente esto para terminar. ¿Qué pensáis? Hombre, está claro que en experiencia gana Flick. Eso no es, la experiencia es un grado y siempre lo va a ser. Y evidentemente lleva más tiempo con la plantilla. A partir de ahí, creo que si bien es un factor determinante, creo que no va a ser un factor diferencial a la hora de marcarlos, sobre todo de marcar quién va a acabar a ganar la temporada, porque Carlo también ha ganado otros años con otro tipo de gestión. Entonces creo que al final también depende mucho del jugador, de los jugadores, pero evidentemente Flick tiene más experiencia, ha estado más tiempo con la plantilla del Barça, tiene más trabajo hecho, pero creo que Xavi también tiene ese potencial de dar esa nueva ilusión a los futbolistas y crear un nuevo sistema que haga que los futbolistas estén mucho más motivados, tengan muchas más ganas de demostrar para ganarse su puesto, y evidentemente es una incógnita, pero yo creo que no podemos estar más ilusionados ante la llegada de un entrenador, que creo que es lo que todos queríamos. ¿Se ha cortado este medio ya, Cepas? Sí, sí, sí. Ah, hombre, totalmente. Al final, Javi, recuerda que venimos de Ancelotti. Es decir, vamos, o sea, hemos mejorado infinitamente comparado con Bueno, la temporada venimos de un pasada. entrenador que es el más exitoso en la historia del fútbol, para empezar. Que sí, sí, yo respeto mucho a Carlo, pero lo de la última temporada que tuvo es imperdonable. Ya está, punto. O sea, que decir, no se es menos madridista por decir una cosa,
que es el entrenador con más títulos de la historia del Real Madrid, para decir que su última temporada es absolutamente desastrosa y es un desmadre, no solo suya, también de la directiva y de la dirección deportiva y de todo el mundo, y de los jugadores también. O sea, todo el mundo ha contribuido. Pero evidentemente, lo que no se puede decir es que ha venido Xabi Alonso y vemos un cambio radical en cómo se maneja el equipo y no decir que ese cambio lo vemos porque antiguamente quizás no se hacía así y nos gusta más ahora. O sea, eso es una obviedad. Em, a ver, Flick, muy bien, pero Flick también se la ha pegado. Flick se la ha pegado con la selección alemana, Flick tuvo una temporada buena con el Bayern de Múnich, es decir, ha salido muy bien ahora, pero yo no veo en Flick a un entrenador que haya demostrado una continuidad ganadora, que puede volver a tener, sin duda alguna, pero no es un entrenador que nos haya demostrado asunto. Por tanto, a mí no tengo ese miedo ahora mismo, realmente estoy más ilusionado. Es que vuelvo a decir lo mismo, yo miro al madridismo y mi afición del fútbol a través de la lente madridista, entonces yo no estoy preocupado por lo que haga otro equipo, estoy animado por lo que veo en el mío. Entonces yo creo que con los mimbres del año pasado, con mejora de forma y con un entrenador que les ponga a jugar algo, vamos a mejorar, vamos a ver una mejora increíble. Y fichajes, claro. Entonces, no, yo personalmente no estoy muy preocupado, la verdad. No, estoy deseando ver cómo Xabi Alonso le mete mano al Barcelona, eso sí. Eh, y a ver si con suerte es favorable para nosotros. Bueno, creo que ya hemos alcanzado la hora del programa, creo que hemos hablado mucho de Madrid y Barcelona, creo que hemos tocado el punto, evidentemente siendo madridistas, no, aquí ninguno esconde nuestros colores, pero creo que también hemos sido bastante... creo que hemos hablado del Barça con el corazón, pero también con la cabeza, yo creo que es importante, no se puede negar ninguna de las cosas. Así que nada, Cefas Garre, ¿queréis decir algo más para concluir el programa? Un saludo igual a los culés que han aguantado una hora escuchándonos, ¿queréis decirles algo? Bueno, yo creo que evidentemente los colores nos delatan, pero creo que hemos hablado con el respeto y educación y creo que todos Sobre todo cuando tenemos Garro decía derecho. que no tenía ningún tipo de respeto por el Fútbol Club Barcelona. En ese momento, Bueno, 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 tiene máximo eso ya, respeto. pero pero creo no he que proferido ningún lo insulto. dice con cariño y emoción, sí, se No, le no, la ve. verdad que no. Y nada, pues Bueno, ya iremos tocando otros temas que hemos dejado en el tintero, que han quedado interesantes. Hay Gonzalo, Sendrik y demás, que iremos viendo otros días, claro. sí, totalmente. Al final, como decía Javi, este es quizás el programa que más hemos mostrado los colores, que hemos tenido un poco más opiniones controvertidas o más polarizantes, pero evidentemente, a ver, las cosas son como son, se dicen las cosas con respeto, pero tampoco podemos inventárnoslo, Javi. Entonces, bueno, si algún culé ha escuchado una hora de nosotros hablando de esto, pues que se tome una cerveza porque la verdad es que se la merece. Y para el resto, pues que nos vemos en la próxima, que como decía Cefas, nos hemos quedado sin hablar de muchos temas, la verdad. No podéis haberlo escrito mejor, así que nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene en Concha Espina número 1. Adiós y a la Madrid, hombre, a la A la Madrid. Madrid. Adiós a la Madrid, a la Madrid.